Pues quieren que empecemos, el tema de hoy es muy cortito. Sí, empezamos. ¿Sabes qué me gustaría? Sí, Sí, tío, dígame. El tema de hoy es corto, pero está muy bonito porque nos viene a resumir gran parte de lo que hemos estado estudiando, sobre todo los últimos 4 o 5 temas. Y empieza con aquí en el libro nos empieza con ¿cómo se llama? Con los testimonios de este señor. Yo estaba pensando que empezáramos si todos leyeron el tema, que leyéramos la parábola y en eso nos basáramos, la parábola de las vías del tren. ¿Qué te parece, Raúl? Perfecto, sí, tío. Bueno, vamos a Sí, empezar por la cita bíblica. Quiero que empecemos también con las parábolas de las vías del tren, porque me gustaría, como ya son varios temas que hemos visto, nos faltaba este tema también sobre la iglesia habla. Dios habla a través de la iglesia. En esta parte ya nos implica la labor que tenemos la iglesia dentro de la comunicación y de la comunicación con Dios. Les voy a leer la cita de Bandera. Dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien concentrado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Desde aquí ya nos empieza a hablar de un cuerpo, ¿no? Y les voy a leer la parábola. Me parece muy interesante para empezar. Y desde aquí, desde la parábola, les voy a preguntar a cada uno de ustedes su opinión. O sea, ¿qué es lo que les dice esa parábola? Y de ahí empezamos. Dice la parábola de las vías del ferrocarril. Supongamos que el ojo pudiera decirle al cuerpo, caminemos por las vías del tren, están libres, no hay tren a la vista. De modo que el cuerpo se lanza a caminar por las vías. De pronto el oído dice, oigo un silbato, viene de la otra dirección, mas el ojo insiste, hasta donde yo puedo ver, no hay nada, sigamos caminando. El cuerpo hace caso al ojo y sigue caminando. De pronto el oído vuelve a decir, ese silbato se está haciendo cada vez más audible y más cercano. Los pies dicen, percibo la vibración del tren que se acerca. Será mejor que salgamos de las vías. Si ese fuese su cuerpo, ¿qué usted haría? ¿Trataría de ignorar el conflicto esperando que se supere? ¿Llevaría el tema a votación entre todos los miembros y que la mayoría decida? ¿Y se confiaría en su ojo y seguiría caminando, ya que sus ojos hasta ahora nunca se han equivocado? Ok, ¿qué les dice esta parábola? ¿Alguien que me pudiera decir qué le dice esta parábola? No, no no, se no, no, no. amontonen. Sí, es bien importante que lo hagamos. A ver, Kevin. Pues a mí me dice que pues hay que hacerle caso a los otros sentidos, no solamente a lo que se ve. Sergio. Todas las partes son importantes. O sea, no podemos prescindir de alguna. Entonces quiere decir que debemos de unificarnos, el ser un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, pues no hay otra más que seguir adelante en base a lo que ahorita nos leías. Yo lo entiendo de esa manera, que todos dependemos de todos casi, ¿no? Pero principalmente de Dios. Pero las partes, los dedos, manos, es muy importante tenerlos, porque todos nos sirven, el oído, el ojo, todos nos sirven. Eso es lo que yo entiendo. Claro que sí. Tú, Pati, ¿qué nos podrías decir? pues sí, yo creo que estoy en el mismo sentir. Primero, Todos. Ah, perdón, mi suegro quiere hablar.
Pues es que todo debe ser a un solo a un centro de mando. Todas las vista, oído, sentir, todos van a un solo mando y es el que decide qué es lo que se va a hacer, igual que como nosotros pertenecemos, que somos de un solo mando y el mando de nosotros es Dios, ¿no? Yo lo vería así como una parábola, ¿no? Es que todo pertenece a un mando, a una sola, a un solo, ahora sí que a un solo comandante. Claro. Lo mismo que que sería con Dios. En nosotros, vaya, en nosotros tenemos que obedecemos a la voz de Dios, obedecemos Él nos indica. Así es igual en el, ¿cómo se llama? En este caso, los sentidos es al cerebro, es que es la que manda lo que se tiene que hacer en el cuerpo, ¿no? Por ahí creo que va, como por parábola, vaya. Sí. Emerus, ¿tú nos podrías decir algo? A lo largo de la lectura, se nos menciona a la iglesia como el cuerpo de Dios, ¿no? Pero solamente en 2 ocasiones menciona que la cabeza de este cuerpo es Dios. Y esta parábola nos habla no de las decisiones que está tomando la cabeza, sino de las decisiones que están tomando los sentidos o el resto del cuerpo. Y en muchas ocasiones, las decisiones que tomemos como iglesia van a como un solo cuerpo, van a repercutir al interior y al exterior. Como bien lo decía mi suegro, la iglesia obedece a una cabeza, que es Dios. Y si en algún momento, cuando la cabeza nos diga a dónde ir, si en algún momento estamos poniendo en peligro ese trayecto o lograr ese objetivo, porque los demás sentidos de alguna forma están confundidos y nos están diciendo que pues, síguele por aquí, no, no le sigas, haz esto, no, no lo hagas. Yo creo que es aquí donde no debemos nosotros de perder de vista que como un solo cuerpo tenemos que buscar un mismo objetivo, un solo objetivo, y esto es haciendo que todas las partes caminen por la misma vía. Bueno, esa es mi perspectiva. Así es. Somos un cuerpo. Y Dios puso a cada uno de nosotros en la parte del cuerpo que a Él le plació. ¿Sí? Como cuerpo tenemos que caminar siempre en conjunto, tenemos que caminar completamente de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y aquí lo que nos habla, por ejemplo, como dice el ojo, insistía en que siguieran caminando porque no veía nada. Hasta que empezó a captarle el oído, lo empezó a captar los pies. Como un cuerpo que somos y como piezas que Dios acomodó como Él creyó que debió haber acomodado en el cuerpo, así es como actuamos como iglesia. Así es como actuamos como iglesia. Toda la iglesia somos un solo cuerpo. Y hemos, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, hemos visto de la forma en que Dios actúa en nosotros. Hemos visto la forma en que Él se comunica con nosotros por medio de la Biblia, por medio de las circunstancias, por medio de, ¿qué otra cosa? La oración. De la oración, la Biblia, la oración, las circunstancias, por medio de la iglesia, en este caso. ¿Sí? Ya en este caso estamos juntando todas las formas en que Dios se comunica con nosotros. Y nosotros nos estamos comunicando así de esa manera. ¿Sí? Ahora, con todo esto nosotros nos damos cuenta de la forma en que nos tenemos como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Dios, cómo tenemos que conducirnos dentro de nuestra vida, dentro de nuestra forma de actuar y de hacer las cosas. Yo puedo tener una opinión o puedo tener un llamado
Y no puedo actuar por mí mismo de decir que ese llamado es el correcto, así nada más porque sí. Claro que lo tengo que someter a oración. Claro que tengo que escuchar la voz de Dios por medio de la Biblia. Claro que las circunstancias me van a ayudar de alguna manera, pero claro que también existe una iglesia en la cual pertenezco, en la cual estamos todos, y también van a opinar de algunas de las cosas. Dios puede hablar a partir de su iglesia también, y de esa manera comunicarse con nosotros, ¿sí? Y entonces, en un cuerpo, pues nos vamos a poner de acuerdo todos, y a lo mejor alguno me va a dar un consejo, me va a decir que las cosas van a ser así, otros van a decir que la cosa puede ser de otra manera. De acuerdo a lo que yo platique, que el cuerpo me diga que Dios habló con ellos también, es lo que yo tengo que comunicar con Dios en oración y esperar una respuesta, ¿sí? Porque somos el cuerpo somos el cuerpo de Dios, y como les dije, Él puso a cada uno de nosotros en la parte del cuerpo que necesitaba. Y yo me imagino que es de acuerdo a las características que cada uno de nosotros tiene. Y de esa manera Dios es como nos va a poner y nos va a utilizar, ¿sí? A Sergio lo puso para que dirigiera a un tipo de almas, para que dirigiera un tipo de personas, ¿sí? A Patti la puso para dirigir algunas cosas. Y así, si vemos a cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta cuáles son las inclinaciones que tenemos, hacia dónde nos manda Dios a trabajar, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y claro, una de las cosas que nos ha aconsejado el libro durante todo el tiempo es: busca en dónde está obrando Dios y de qué manera está obrando. Y de esa manera es como también tú vas a actuar, ¿sí? No es posible en un momento dado que nosotros hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. Siempre vamos a tener la ayuda de Dios de acuerdo a la comunicación que tengamos con Él. ¿Sí, Rul? Gracias, tío. Como bien lo decía el tío, las últimas semanas hemos estado viendo las formas que Dios se comunica con nosotros. Y todas las que hemos visto anteriormente son formas muy personales, desde mi punto de vista. Es decir, eres tú con Dios, Dios contigo. Y ese es ese vínculo de comunicación que se genera con Él. Hoy estamos viendo una forma que va un poco más allá de lo personal, porque no es que te esté hablando a ti directamente, sino que te está hablando a ti a través del cuerpo de su cuerpo o a través de la iglesia. Hay una parte en la primera parte del libro, bueno, en el primer párrafo del libro, hay una frase o una oración que el libro menciona, y la verdad es que a mí me gustó un buen, y me gustaría leérselas. Dice: Dios nunca agrega miembros al cuerpo de Cristo por casualidad. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esta frase a mí me lleva a reflexionar sobre lo que Dios espera de nosotros. Él, mejor que nadie, nos conoce en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y el que lleguemos en el momento correcto, a la hora correcta, a una iglesia, no es una casualidad. ¿O ustedes creen que llegaron a la iglesia por casualidad? ¿Alguno de ustedes piensa que llegó casualmente a la iglesia? Pues no, obviamente no. Muchas veces nosotros no sabemos qué tanto necesitamos de la iglesia hasta que estamos ahí. Eso es cierto. Y también, o lo mejor de todo, es que muchas veces ni siquiera sabemos qué tanto podemos hacer o ayudar a la iglesia hasta que participamos en ella. Y cuando Dios nos llama a formar parte de este cuerpo, ya sabe, como lo dijo el tío, cómo le vamos a funcionar, de qué forma de qué forma lo vamos a hacer. Creo que en la obra de Dios, pues nosotros muchas veces somos como las piezas de Lego. ¿Alguno de ustedes ha jugado Lego o pisado una pieza de Lego? Bueno, para los que no lo conozcan, un Lego es un juego de construcción que está integrado por muchísimas piezas, unas grandes, unas medianas
y otras pequeñas. Y no por el hecho de que estas piezas sean pequeñas, son menos importantes. Pero en sí, todas en su conjunto, bien armadas, bien estructuradas, forman construcciones bien padres, geniales, y que te puede divertir mucho en el trayecto del armado, ¿no? Entonces yo creo que así es la iglesia, o así se conforma la iglesia, por pequeñas o grandes partes, que todas son importantes para que puedan funcionar correctamente. Muy bien. Nosotros como un cuerpo tenemos la dirección de Dios y Él nos va a dirigir en cada una de las partes. Pero lo importante de todo y que Él quiere en todo esto no es nada más la superación personal, sino la superación como iglesia, ¿sí? O sea, todos nosotros tenemos una obligación dentro de una iglesia. Como cuerpo de Cristo tenemos una obligación. Y cada uno de nosotros va a actuar de una manera, de la manera en que Dios nos puso de acuerdo a como somos nosotros. O sea, ¿quién más poderoso que Él que conoce porque Él nos creó y sabe cómo podemos trabajar, en qué área podemos trabajar mejor, cómo nos podemos desarrollar, ¿sí? ¿Y quién más para aconsejarnos también que nuestros propios compañeros de iglesia, nuestros hermanos de iglesia? Precisamente de eso se trata, ¿sí? De apoyarnos unos a otros para que cuando uno caiga, el otro lo levante. Y eso es lo más importante. Cuando hay juntas de pastores, no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes estar en una junta, hay cantidad de opiniones de lo que se tiene que hacer. Y eso es una guía para quién, para la cabeza de la iglesia, de nuestra iglesia, en este caso para nuestro líder, que es el pastor. Él se tiene que sentir apoyado en todas las decisiones que tome de acuerdo a la visión que Dios le dio y en la cual lo estamos apoyando toda la iglesia, todo su cuerpo. Y todos vamos a emitir una opinión, pero no nada más porque tenemos mucha experiencia en esto o tenemos mucha experiencia en otro, porque yo he trabajado mucho con niños, yo he trabajado mucho con adolescentes, No, Él nos va a ayudar a que nos levantemos en ese momento, pero primeramente en oración, con ayuda del Espíritu Santo. Y entonces nosotros podremos trabajar mejor, podemos dar nuestras ideas y entre todos vamos a ayudar al pastor a cómo seguir una visión que él tiene y cómo podemos hacer las cosas. Cada uno de nosotros tiene una misión que se le ha encargado y la vamos a cumplir. Primeramente, como hemos acordado siempre, primeramente en nuestra casa y poniendo un pie después en la calle con lo demás que Dios nos haya encargado. Pero como iglesia juntos formamos un cuerpo y entre todos vamos a levantar esa misión que se nos fue encomendada. No de uno en uno, porque no hay más sabio que otro. Hay personas que son más hábiles en ciertas cosas y en esas áreas trabajan. El domingo el pastor nos hablaba sobre esto, sobre cuáles son las cosas que cada uno podemos hacer, lo que podemos desarrollar. Inclusive a algunos nos habló por nuestro nombre y nos dijo qué le gustaría que hiciéramos. O sea, nosotros estamos llevando una cosa, estamos haciendo una cosa, pero el domingo el pastor nos puede decir, Jesús avala de acuerdo a tus habilidades, que a las habilidades que Dios te dio me gustaría que hicieras esto y esto y esto. Entonces, ya el pastor me está indicando otra cosa, ¿sí? Y no voy a decirle, no, pastor, no puedo porque yo tengo encomendada otra misión, ¿sí? Todos debemos ser obedientes. En este caso, cuando estamos en la iglesia, a las cosas que se nos encomiendan de momento. Tenemos dones, sí es cierto, todos tenemos dones, pero acuérdense que en una de las clases veíamos que mejor que escoger nosotros precisamente los dones, lo hagamos a través del Espíritu Santo. ¿Quién mejor que nos redarguye, que nos enseña, que el Espíritu Santo, a escoger los dones? Y si en el momento el pastor me dice, levántate y ora por fulano porque se siente enfermo, yo no le voy a decir, pastor, yo no tengo esos dones. Yo voy a acudir a Dios y decirle, Señor, pues hágase tu voluntad. Y yo le entro a orar por la sanidad de él.
Y todos en un momento dado podemos aspirar a los mejores dones, pero lo más bonito es cuando los podemos usar, de acuerdo a lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es recibir, no, más bien escuchar la voz de Dios por medio de dónde, de nuestra iglesia. ¿Quién está como responsable de nuestra iglesia? El pastor. ¿Y quién mejor, de acuerdo, nos va conociendo que el pastor? Muchas veces nos vemos en la iglesia, platicamos y estamos ahí, pero yo creo que hay alguien que siempre está observándonos más allá de lo que nosotros creemos, y ese es el pastor. Así como Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, el pastor es la cabeza de esa unión que tenemos en comunión con Cristo. Y él sabe que, no sé, yo a veces bueno, más bien a veces lo admiro siempre mucho porque siempre sabe exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en qué podemos trabajar. Luego, yo diría, bueno, ¿y cómo le hace para adivinar todo eso? Pues oración, hablar con Dios, recibir instrucciones por medio de la Biblia, ¿sí? Y precisamente en las reuniones, pues él también se da cuenta quién trabaja, cómo trabaja y todo eso. Y en base a eso, él nos está diciendo qué es lo que podemos hacer o en qué lo podemos ayudar. Yo creo que también él nunca nos va a mandar a hacer una labor de la cual crea que no somos capaces o que no estamos preparados. Que yo, por lo que he oído hablar siempre al pastor, él nunca piensa que aunque vayas por primera vez, no estés preparado. Él siempre nos platica que la primera vez que lo invitaron a él a una iglesia, lo invitaron a predicar y pues dijo, yo nunca he predicado, pero lo voy a hacer. El mismo autor de este libro, aquí en este capítulo, nos habla de cómo dentro de sus compañeros le dijeron que los ayudara a tal cosa, y que se hiciera cargo de la dirección de la música, y él tenía evangelización y no sé qué otras cosas tenía. Decía, pero yo nunca he dirigido música, pero no se llegó a hacer las cosas, y durante un tiempo estuvo dirigiendo música, estuvo dirigiendo otras cosas. O sea, todos podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando estemos dispuestos y verdaderamente nos demos cuenta que verdaderamente pertenecemos a un cuerpo, ¿sí? Y que cada uno de nosotros podemos hacer una cosa extraordinaria, mayor de lo que podamos, de lo que creemos nosotros que podemos hacer. Es que es uno de los grandes problemas, ¿no? Creérsela uno mismo de lo que puede hacer por la iglesia. A veces pareciera que nos cuesta mucho saber que tenemos una función asignada en este cuerpo, ¿no? Y pareciera que el puro hecho de barrer la congregación, no es trascendente o no es importante. Aún así, es una función que tenemos dentro del cuerpo y es importante. Nosotros mismos, a veces en nuestras creencias, le quitamos la importancia a lo que hacemos. Y eso es algo bien, bien común. Yo una vez platicaba con Jaime y él me decía, a veces un don puede ser únicamente escuchar a las personas cuando tienen problemas. Quizás no sea aconsejarle, quizás no sea resolver los problemas, quizás no sea decirle, únicamente es escucharlos. Y a veces escuchar a las personas puede ser algo que las ayude a tener una presencia con Dios o tener una comunión con Dios que ellos no habían pensado o diferente, ¿no? Y si tú dices, ay, bueno, pues si mi función nada más es escuchar, pues realmente no estoy haciendo nada, ¿no? Pero es ahí donde tú le quitas el valor a lo que haces dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Dios. Sí, definitivamente tenemos que aprender a escuchar a nuestros compañeros. No sabemos en qué momento Dios hable a un compañero de algo para nosotros, o cómo vamos a trabajar en conjunto para sacar adelante la iglesia, cómo vamos a apoyar al pastor. O sea, muchas cosas. Lo que tenemos que aprender es que somos un cuerpo y que todos tenemos que trabajar dinámicamente y de acuerdo a
pues a lo que recibamos que tenemos que hacer en ese momento. ¿Sí? Yo les invito a todos y cada uno de ustedes a que, ¿cómo les diré? A que entren más en comunicación con toda la gente de la iglesia. Por eso a veces se nos recomienda no hacer bolitas nada más, sino que hagamos aquí, que hagamos allá, que tengamos comunión con todos los grupos de la iglesia, que tengamos comunión con todos los hermanos. Y no va a faltar de repente que algún hermano te diga que soñó algo para ti y te lo comunique y tú lo escuches, ¿sí? Siempre va a haber alguien que te va a decir algo. Y lógico, tú todo lo vas a poner en oración. Nosotros todo lo que recibamos lo tenemos que cotejar con lo que dice la Biblia. Pero como cuerpo tenemos que aprender a trabajar todos juntos. No sabemos en qué momento Sergio pueda tener algún evento en el cual necesita ayuda y nos pida a nosotros que lo ayudemos en ese momento. ¿Sí? Somos un cuerpo y tenemos que trabajar todos con unanimidad. Quería leerles algo aquí bien importante. Dice, usted puede y debe depender de Dios para saber reconocer a través de otros creyentes y de la iglesia elementos que le ayuden a conocer la misión que debe desempeñar en el ministerio del reino. Fíjense qué cosa tan importante, ¿sí? Escuchar la voz de otros compañeros que nos van a ayudar a reconocer muchas cosas que luego a veces nosotros no vemos. Siempre busquemos el consejo no tiene que ser el mayor, puede ser un joven que te puede dar un consejo de algo que él vivió. Los jóvenes tienen unas vivencias preciosas que a veces nosotros no valoramos. Los viejos tenemos vivencias, no quiere decir que lo sepamos todo. También tenemos que saber de las cosas nuevas que los jóvenes nos pueden enseñar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, que nadie te tenga en menos por ser joven. ¿Sí? O sea, de cualquier parte de la iglesia nos puede llegar la ayuda, nos puede llegar el aviso de Dios, cómo podemos trabajar, o en qué debemos trabajar, o en qué debemos ayudar. Siempre acuérdense de todo de esto. Somos un cuerpo y como tal tenemos que trabajar. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algo que comunicarnos también. Yo, Adelante, Sergio. sí. Miren, es que hay veces, amigo, ahorita lo que yo estoy viviendo, un hermano me decía, oye, Sergio, ¿por qué a los centros de rehabilitación que vas tú no te traes a la gente para la iglesia? ¿No? Digo, bueno, esa es mi labor, pero desafortunadamente, o afortunadamente es cosa de Dios, pero ellos viven en el estado, en este caso, como en San Pedro Jalostó, ¿sí? Que voy por ahí, pero sí los mando yo a una iglesia. No, es que muchas veces creemos que afuera tenemos que, en mi caso, que mi trabajo debe de ser redituado en que todos los hermanos que reciben, los nuevos hermanos, tienen que ir a la iglesia a comunión con Cristo. Pero no, el seguimiento que yo les estoy dando es de que los mando a una iglesia, ¿sí? Tengo un hermano de ahí de San Pedro Jalostó, que él mismo, ¿sí? En este caso, asisten a su iglesia. Entonces, la labor se está haciendo. Todos tenemos, ¿sí? Un don o las habilidades o las virtudes que Dios nos dio. Y exactamente, nuestro pastor es el que nos conoce y él nos va a poner por medio de la oración, el Espíritu de Dios le indique dónde podemos desarrollar nuestras habilidades o nuestros dones o todo, ¿sí? Él es el que nos va a decir. Pero muchas veces a mí me ha tocado que a veces siento que se equivoca el pastor ¿sí? Con lo que Dios me ha propuesto para yo trabajar. A veces, no el pastor, sino otro pastor que yo tenía, que primero me daba Sergio, tienes el apoyo, la iglesia en lo que necesites está,
y varios hermanos hicimos un grupo. Pero ya posteriormente eliminó todo. Eliminó todo. Y es que a veces yo siento que no conocen el verdadero problema de lo que es una adicción. ¿Sí? Y se confundió esta vez y me dijeron, mira Sergio, el problema no va a ser tuyo, sino el problema va a ser del pastor, porque él cerró ese centro donde tú estabas trabajando, que era de la iglesia. Yo todo mi trabajo que hago es para Dios y para la iglesia comunión con Cristo. ¿Sí? Mi bandera de Dios y comunión con Cristo. Yo a los grupos a los que voy, siempre les digo, ¿está usted en una iglesia? Me comentan, digo, sí, en comunión con Cristo. Entonces yo lo que me nace es que reciban al Señor, que pongan a disposición su corazón para un cambio de vida y también integrarlos a una iglesia. No importa si no es comunión con Cristo, pero que asistan a una iglesia, ¿no? Entonces, a veces yo creía que a fuerzas tenía que ser en comunión con Cristo. No, tranquilo. El Señor, ¿sí? Él sabe dónde, por eso dice su palabra, Él va a añadir. ¿Sí? Yo hablo de mi experiencia, ¿no? Del ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, de los demás también, porque hay muchas formas de transmitir la palabra, de evangelizar. Hay muchísimas formas, pero el punto que habla el estudio, ¿cuál es? Recibir al Señor y integrarlos, que se congreguen en una iglesia. Eso es el punto muy importante. ¿Y de dónde va a manar? Del pastor que está en la iglesia o de algunos hermanos, ¿sí? Que por medio de ellos, Dios se puede manifestar y decirnos y confirmar. Ese es el punto de vista. Es la manera que tiene que ser una iglesia. Es la manera que tiene que ser una iglesia. En base a la visión que tiene la persona que te invitó a formar parte del grupo donde estás, ¿sí? De quien se considera el líder dentro del grupo, en este caso el pastor. ¿Y qué otra cosa? Somos su apoyo, somos su fuerza. Como iglesia, tenemos que reconocer qué parte del cuerpo de la iglesia somos y de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos obrar, ¿sí? Dios de todas maneras va a actuar a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y acuérdense, Dios nos va a hablar siempre por medio de la oración, por medio de la Biblia, por medio de las circunstancias y bien importante ya por medio de la iglesia, ¿sí? O sea, por todos nuestros hermanos que formamos parte de esta iglesia. ¿Sí querías hablar, Abril? Ah, creí que estabas levantando la mano. Sí, entonces, esa es la enseñanza que nos da el día de hoy, que Dios nos habla a través de la iglesia. Eso es lo que quiere Dios que nosotros entendamos el día de hoy, que somos un cuerpo y que como tal debemos trabajar en forma disciplinada para que ese cuerpo camine, ¿sí? No porque el ojo tuvo la brillante idea, o porque la mano, o porque el brazo, no, todos caminamos en conjunto, todos tenemos que obrar de acuerdo a lo que Dios nos enseñó, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es la importancia de todo lo que hemos estado aprendiendo en estos días, de pedirle dirección a Dios, orar y leer la Biblia para escuchar la palabra de Dios también por medio de la Biblia. Ver las circunstancias en las cuales nos movemos, en las cuales se suceden las cosas y escuchar, bien importante, las enseñanzas que nos dan los hermanos de la iglesia. Cuando actuemos todos en un solo cuerpo nos vamos a dar cuenta de que a eso venimos a la iglesia, a hacer la obra de Dios, no la obra de nuestros pensamientos, no la obra de nuestras manos, sino la obra que Él nos está encomendando. No es lo que a mí me gusta, es lo que se necesita. Lo que en ese momento Dios necesita, eso es lo que nos va a dar, lo que nos va a encargar y de lo cual nos tenemos que hacer cargo todos nosotros. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque no sé si a ustedes, a mí me ha pasado
¿Por qué me ponen a mí a hacer esto si yo no tengo habilidad para esto? Mi habilidad es esta, ese no es mi don. ¿Y quién te dijo cuál es tu don? O sea, ¿quién te dijo cuál es tu don? ¿Quién te enseñó cuál es tu don? No, la Biblia dice que yo puedo escoger que yo aspire a los mejores dones. Pues sí, pero no lo va a hacer por tu obra y gracia, lo va a hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles dones? Los que Dios necesita en el momento en que te necesita. Esos son los dones en base a los cuales tú vas a trabajar y te vas a sentir a gusto. Y si te sientes a gusto, quiere decir que es lo que Dios te mandó a hacer en ese momento. Y créeme que la satisfacción va a ser grande y va a ser preciosa. De verdad va a ser preciosa. ¿Alguna cosa, Raúl? Dos cosas. Dos. La primera, Que son tres. que sean tres, ¿no? Dos cosas. A menudo el compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas puede ayudar a otras personas a experimentar a Dios. Esto es que los lleva a tener un encuentro significativo con Él. El testimonio es la forma que tiene la iglesia de manifestar lo que Dios les puede pedir que hagan o de las maravillas que está haciendo en su vida. Y yo creo que esta es la forma más clara que tiene Dios de hablar a través de la iglesia. Y pues uno nunca sabe, ¿no? El impacto que pueda llegar a tener el testimonio de cualquiera en la vida de otro. O qué tanto pueda llegar a cambiarlo, o qué tanto pueda llegar a disuadirlo o a persuadirlo. Y pues para finalizar, quería platicarles algo referente a una serie de televisión. No sé si alguno de ustedes ha visto la serie de Lie to Me o Miénteme. ¿Alguno de ustedes la vio? No, no le voy a decir. Sí, Bueno, para los que no la han visto, para los que ya la vieron, los felicito, es una muy buena serie y está divertida. Para los que no la han visto, la serie trata de una persona que tiene la habilidad de interpretar el lenguaje no verbal. Es una persona que con solo ver a las personas sabe si están mintiendo o no, porque él detecta la verdad que dice el cuerpo y no las mentiras que salen de la boca. Más o menos, ¿verdad? Bueno, ¿a qué vengo con todo esto? No olvidemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros debemos ser quienes legitimemos o legitimicemos, ¿cómo esto era? Legitimemos. Eso, la presencia de Dios en nuestra vida, con cada una de nuestras acciones. Y porque cuando formamos parte del cuerpo, nosotros no somos un apéndice, sí saben lo que es un apéndice, ¿no? Sí. Es una parte que se forma y que no tiene ninguna función en específico en el cuerpo. Un añadido. Exactamente. Nos debe quedar claro que cuando Dios nos hace formar parte del cuerpo, es para ser una parte importante y que debemos de cumplir con nuestra función, por muy pequeña que sea esta, dentro de este cuerpo. Con eso quería finalizar. Pues sí. Miren, yo remato con esto. Dice que lo más pronto posible, reúnase con uno o dos creyentes de la iglesia para orar unos por otros. Hablen de lo que Dios está haciendo en sus vidas y en su iglesia. Oren para que su iglesia se convierta en una casa de oración, para que Dios envíe obreros a sus mies, para que Dios obre en su iglesia, para ayudar a cada miembro a conocer el lugar de ministerio y servicio en el reino. O sea, siempre es bueno orar por una u otra cosa. Y más precioso orar porque el Señor nos muestre su reino a través de otros hermanos. Para que a través de otros hermanos también nosotros veamos cómo Dios está obrando aquí y allá
y cómo nos podemos aconsejar los unos a los otros y cómo podemos ser útiles a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestro pastor y principalmente a Dios, por medio de las cosas que Él nos ha encomendado y de las cosas que no nos creíamos capaces de hacer. Nosotros somos capaces de hacer todas las cosas que Dios nos manda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Y nosotros estamos en la obligación de hacer verdad esa cita bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para nosotros que Dios no nos ponga a hacer. Él trabaja de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a la forma en que Él nos creó. Él nos conoce cada una de nuestras partes y nuestra forma de actuar. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Escuchar la orden de Dios, la palabra de Dios, y seguirlo. No ir adelante de Él, sino atrás de Él, para ir viendo las cosas que Él nos va ordenando hacer. ¿Sí? Y pues yo, por lo que a mí respecta, con esto terminamos el tema de hoy. No sé si alguien tenga algo que opinar. ¿No hay preguntas? ¿No hay otra cosa? Yo les pido oración, por favor. Sí, como no. ¿Tomas nota para ti? Por favor. Es que mañana es mi segundo día que voy a un centro de rehabilitación de más de 100 miembros. Y les doy un estudio en la mañana de 11 a 2 de la tarde y les hablo del programa de las adicciones, pero principalmente de la Biblia. Y la mayoría son jóvenes y jovencitas, 70 nuevos. Entonces, les pido para que pues, Dios me permita crecer más ahí y que mañana espero que con la ayuda de Dios y de la oración de ahorita reciban al Señor algunos. Gracias. Amén. Palabras de sabiduría. Que Dios ponga en tu boca palabras de sabiduría y palabras de aliento para esas personas. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo les pido que oren porque Dios me ayude a que trabaje bien mi intestino grueso, que anda medio flojo. ¿Quién? El intestino grueso del tío. ¿Mm? Por el bebé de M. Por el bebé de M. ¿Mm? Amén. Entonces oramos por eso, Pati. Sí, claro. Y para que Dios nos dé dirección sobre cuáles son las instrucciones que tiene para cada uno de nosotros, cuál es la labor que quiere que tengamos cada uno de nosotros, y que verdaderamente nos quede bien claro lo que tenemos que hacer. Ok, bueno, pues oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque día a día podemos aprender. Gracias porque podemos también poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias porque tú nos hablas en medio de cada lección, en medio de cada palabra, Señor. Gracias porque podemos crecer y aprender juntos, Señor. Padre, en esta hora queremos poner en tus manos la vida de Sergio, Señor. Tú conoces sus dones, sus talentos. Aún mismo tú lo has llevado a trabajar en esos centros de rehabilitación, Señor. Yo sé que tú lo usas en grande manera, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora en este tiempo que va a tener en este lugar, que tú seas usándolo, que tú lo llenes de tu palabra, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que tú lo llenes de tu sabiduría, que cuando hable en esa plática o que cuando hable con alguno de ellos, Señor, tú traigas las palabras exactas, tú traigas qué decir, tú seas usándolo, Señor, en grande manera, que tú seas obrando a través de él, Señor, que todos los que estén ahí a su alrededor puedan ver en él
tu reflejo, Señor, puedan ver en él quién eres tú, puedan ver a través de su vida lo que tú puedes hacer por cada uno de ellos, Señor. Que ellos tengan esa hambre de conocerte, Señor, que ellos puedan tomar la decisión correcta de aceptarte como su Salvador, Señor. Que sabemos que después tú te encargarás de sus adicciones, Señor, pero lo principal es su salvación, Señor. Usa la vida de Sergio, Señor, toma tú el control en medio de esa plática. Señor, también te pido por mi hermano Jesús, Señor, que tú seas obrando en su cuerpo, en su organismo, en ese intestino, Señor. Que tú permitas que pueda cumplir la función para la que tú lo has creado, Señor, que tú tomes el control en ese intestino, que no permitas que se haga perezoso, que no permitas que nada estorbe, Señor, sino que cumpla su función regular, Señor. Toma tú el control, quita toda molestia, toda incomodidad, Señor, sé tú obrando, derrama de tu sanidad, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Y en esa misma clamor y en ese mismo pedirte sanidad, Señor, te pedimos por el bebé de M. Gracias, Señor, porque el día de hoy se pudo vacunar. Gracias, Señor, porque sé que tú la has guardado, la has cuidado, la has sostenido, Señor. Derrama de tu sanidad. Sigue obrando en la vida de ese bebé. Padre, nosotros deseamos verlo, que llegue a su término, Señor, conocerle, Padre. Y sé que si tú lo has traído ha sido por un propósito tuyo, Señor. Toma tú el control, sigue derramando esa sanidad, Señor. Sigue poniendo paz en el corazón de M. Fortalece su cuerpo. Quita toda molestia, toda dolencia, Señor, que ella pueda hacer sus días normal, Señor, que tú seas obrando en medio de ella, de su bebé también, Padre, y que tú seas tomando todo en su perfecto control. Padre, te suplicamos por la vida de Angelita, Señor, que tú sigas haciendo tu obra, que tú sigas mostrándole de tu amor, que tú sigas derramando de tu Espíritu Santo en su vida, que ella pueda ver cómo tú la amas, que ella pueda ver que es amada, que hay mucha gente a su alrededor que estamos orando por ella, que la amamos, Señor, y que es una pieza importante para cada uno, Señor. Te suplicamos que pongas en ella ese amor, ese querer sonreír, ese tener ánimo, Señor, que tú cambies, Señor, toda su angustia, toda su tristeza, todo su lamento en gozo, Señor, que ella pueda acudir a ti en esos momentos difíciles y aún tú rodéala, Señor, de personas, Padre, que puedan declararle su amor, que puedan ver por ella, Señor, a cada momento. No des tiempo ni espacio, Señor, a que vengan pensamientos a su mente, a su corazón, que la hagan entristecer, que la hagan decaer. Señor, quita toda depresión, Padre. Sigue obrando en su vida, sigue obrando en su cuerpo, sigue obrando en su estómago, Señor. Derrama de tu sanidad, Padre. Bendícela, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Te damos gracias por Beto y por Linda, Señor. Padre, tú sabes que hay mucha gente que está indecisa o negligente de vacunarse, Señor, pero lo cierto es que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y aun si tú has permitido todo esto es con un propósito, y aun si tú has permitido esta vacuna, Señor, también es con un propósito. Trae ese convencimiento a la vida de Beto, a la vida de Linda, Señor, que como bien nos ha referido Jaime, Señor, no es que no te vaya a dar, sino que es una protección más, Señor, para que ellos puedan estar bien, para que ellos puedan no tener algo tan agresivo o correr con esa suerte como otros la han corrido, Señor. Toma tú el control y trae ese convencimiento, Padre. Te pedimos también que tú seas derramando en la vida de todos y de cada uno de los que estamos aquí y aún aquellos que ven retransmitida esta lección, Señor, que tú traigas esa dirección, esa instrucción, ese propósito, que tú sigas hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, de la oración, por medio de las circunstancias, que tú sigas enseñándonos en la práctica, Padre. Y de la misma forma que nosotros mismos también podamos enseñar a otros, Padre. Que seas tú, que sea tu presencia, que sigas hablándonos, Señor. Y gracias, Padre, porque día a día aprendemos cosas nuevas o quizás recordamos cosas que tú mismo nos has enseñado para ponerlas en práctica.
Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada familia aquí representada, porque sabemos que tú suples todas nuestras necesidades, Señor, y estamos confiados en que tú eres el que toma el control de todas las cosas, Señor. Te damos gracias por este bello tiempo, por podernos ver por esta plataforma, Señor. Gracias por poder aprender juntos y crecer juntos, Padre. Te damos gracias, Señor, en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Pues bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Echémosle una buena estudiada, porque sí está el tema de la semana que entra, sí está larguito. Sí está larguito. La próxima semana nos toca, ¿cómo se llama? La invitación de Dios produce una crisis de fe. Vamos a estudiar a ver de qué se trata esa crisis de fe, de la invitación de Dios. Pero sí veo que está un poco más largo el tema. Pues yo les pido que lo estudien bien, que se los puedes mandar con mucho tiempo de anticipación, Ruth, porque son muchas hojas ahora, para que les dé tiempo de estudiarlo y de razonarlo bien, de orarlo, para que Dios les dé dirección y les diga de qué se trata todo esto. Ok. Ahora, pues bueno, Dios les bendiga, que tengan una bonita semana. Perfecto.